Tengo en la línea, y gracias por regalarnos estos minutos en MBS Noticias, al excomisionado de la Policía Federal, a quien le tocó vivir muchos de estos enfrentamientos y muchas de estas cosas. Él es Manely Castilla. Manely, un honor poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, muchas gracias. Siempre es un placer estar en tu espacio. Oye, cuéntanos, Manely, ¿qué opinión te merece esto que vimos y qué es lo que debería de hacerse en este tipo de circunstancias? Bueno, primero es la peor ruta para posicionar y legitimizar cualquier causa justa. Me parece que las agresiones que vimos este viernes rayan en actos delictivos. Están atentando de manera flagrante contra la vida y la integridad de agentes del Estado que están tratando de garantizar un derecho tan importante como el libre tránsito en un viernes que además para muchos mexicanos es de puente, es de salir con las familias. Y de la mano con esto, Luis, lo has dicho y le has dado seguimiento concreto. Hay alguien o algunos muy pocos que lucran con causas que pudieran, en dado caso, ser justificadas. Es el caso. No hay una rendición de cuentas ni siquiera al interior de estos grupos sobre el dinero que malamente ingresa a sus manos en tiempo récord. No se ha visto que se mejoren ni las condiciones de la educación normal en esta zona del país, ni que se empleen recursos para mejorar el nivel de vida de nadie. Esto es injustificable. Esto fue una agresión ante un trabajo que me parece correcto por parte de la Guardia Nacional. Ahora bien, cuando llegan estos chavos, estos porros, y hacen lo que hacen, pues vienes en un problema porque no les puedes hacer nada, no los puedes detener. Pareciera que no, que son intocables. Pues a ti te llegó a tocar este tipo de cosas, las agresiones de distintos grupos sociales, y pues el asunto de no caer en provocaciones, pero al mismo tiempo, pues quedarse sin poder ejercer justicia. No se trata, evidentemente, aquí de que los policías pues entren en una vendetta y esto se vuelva personal, pero pues ¿de qué estamos hablando, no, Manely? O sea, ¿a qué nivel puede Sí, llegar esto? claro. Mira, es un tema sumamente complejo. ¿Por Ujú. qué? Por la simpatía, por el respaldo que tiene un movimiento que para muchos es legítimo, que tiene que ver con una herida abierta, y lamentablemente esto se utiliza ya con otros fines. Yo debo decirte, Luis, sí fueron muchas ocasiones las que me tocó vivir esto. Tengo a la fecha, fíjate, relación con algunos de los padres del movimiento de los 43, Ujú. tenemos diálogo, nos mandamos felicitaciones en Navidad, Ajá. pero siempre hemos discutido también las formas, más allá del fondo de las cosas, las formas, Luis. No podemos normalizar la toma de casetas. Dos, el prenderle fuego a las cosas como un hecho que tenemos que ver normal porque hay dolor de fondo. Destruir, robar, secuestrar, porque eso hacen a veces con los conductores de los camiones que utilizan después de las movilizaciones. Eso ya rebasa cualquier lógica y se vuelve muy complejo por lo que señalas, porque si la fuerza es empleada para garantizar derechos de otras personas, siempre ha ocurrido que lo que acaba imponiéndose es una relatoría de intimidación, de Ujú. violencia injustificada contra un sector vulnerable. Y esa es una trampa permanente, diría yo, Luis. Es una trampa permanente porque si la fuerza se utiliza en favor de muchos mexicanos, Ajá. no faltarán las voces bien posicionadas que lo hacen parecer a la inversa, un acto de injusticia. Y ese es un tema que siempre está en las mesas estratégicas en este tipo de operaciones. Y yo quiero reconocer, Luis, la Guardia Nacional me parece que actuó de manera muy correcta. Sí. Me parece que lo hicieron, que a la hora que tuvieron que avanzar lo hicieron. Hay heridos, hay que mandarles nuestro cobijo, solidaridad, Ujú. pero me parece que fue una buena actuación y ojalá que se mantenga esta tendencia a no permitir estos abusos. Los papás de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa
no justifican estas acciones. Eso también es importante. Hubo por ahí mensajes y comunicación de los papás diciendo, oye, no estamos a favor definitivamente de este nivel de violencia. ¿Cómo se tendría que actuar frente a una situación así? Obviamente es el mundo del deber ser, porque pues en la realidad vemos lo que sucede. Habría que crear pues quizá guardias permanentes para que no se tomen las casetas. Es que es impresionante, o sea, un día sí y al otro también se toman unas casetas. Igual hasta nos termina por salir más caro tener seguridad siempre en todas. ¿Qué hacer frente pues a una impunidad reinante, frente a un Estado de Derecho y un México en donde sabemos que no pasa absolutamente nada? Puedes hacer lo que quieras y nadie te hace nada. Mira, en ese punto en concreto que es tan estratégico, Luis, en esa parte de la caseta de Palo Blanco, tú vas a recordar muy bien que en su momento nosotros como Policía Federal fuimos criticados porque teníamos un despliegue permanente en el aeródromo. ¿Cierto? Ahí la crítica que nos hacían era que no tenían los compañeros las condiciones óptimas para pernoctar ahí, pero lo cierto es que pasamos más de un año y medio sin toma de casetas. ¿Por qué? Pues porque estaban ahí de tiempo completo. ¿Es caro? Sí, es caro. ¿Dejas de hacer otras cosas? También es cierto. Esperemos que hoy, con el enorme despliegue que han Ujú. anunciado que tiene la Guardia Nacional, se pueda hacer un operativo de primer nivel sin que se tengan que repetir estas escenas para anticipar Claro. las acciones con inteligencia, pero sobre todo con diálogo, porque bien señalas, Luis, dentro del propio movimiento hay padres muy conscientes, hay gente que si bien siguen en pie de lucha, Ujú. no comparten estas manifestaciones de violencia. Y creo que por el beneficio común de su causa, deberían buscar otro tipo de canales que no los confronte, porque van a seguir perdiendo adeptos también, y eso tienen que poner en las mesas las autoridades para con ellos. Yo creo que hay conciencia en una parte importante de ellos, pero pues no ayudan otros actores políticos que justifican. Escuchamos las lamentabilísimas declaraciones de la alcaldesa de Acapulco, Sí, caray. hablando de los trailers que se mueven solos, se manejan solos y se lanzan solos, entonces no hay que castigar a nadie. Es un equivocado concepto del respaldo de estas causas, ¿no? No ayuda. ¿Cuántos elementos tenían en su momento, Manélica, ahí en el aeródromo? Nosotros llegamos a tener 1,500 en la Uf, última etapa, ajá, 1,500 elementos de tiempo completo, Luis, las sí. 24 horas, durmiendo o pernoctando en el aeródromo, y eso nos permitía, pues, atender esta Ujú, situación. Recordarás que de aquel primer desalojo grande de la autopista del Sol, que habrá sido en 2012, 2013, ujú, que fue muy importante, ya no se había vuelto a cerrar esa caseta bajo claro. ninguna circunstancia, ¿no? Insisto, es muy complejo, sí lo es, en todos los sentidos, es un desgaste permanente. Vas a recordar también otra escena que era entonces, llegaron a agredir a un grupo de policías federales que estaban dormidos. Sí. ¿Te acuerdas que entraron al hotel, les echaron bombas molotov, los Ujú. golpearon? Sí, los Es una querían quemar. situación tensa, lo es, Sí. pero vale la pena tenerla, considerarla como una alternativa y respaldar el esfuerzo de la Guardia Nacional. Me parece que lo hicieron y reconocer también, había policías estatales. Sí. Entonces yo creo que es por ahí, Luis. Me parece que no podemos dejar de apoyarlos y de ninguna manera se justifican estas agresiones en contra de quienes quieren garantizar los derechos de más mexicanos. Te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos, Maneli Castilla, aquí en MBS Noticias, y estamos al habla, si me permites. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Un fuerte abrazo a todo tu auditorio.